En el mundo de las historias de fantasía, los líderes malvados siempre juegan un papel importante, un elemento indispensable, creando atracción para películas, novelas y programas de televisión. Sin embargo, cuando se trata de la realidad, a veces la brutalidad de los líderes va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pensemos en nombres como Genghis Khan, de quien se dice que mató hasta el 11% de la población mundial durante su reinado, o como Tamerlán el Grande, también conocido como Timur, que construyó extrañas torres con cráneos. Y en particular, es imposible no mencionar a Qin Shi Huang, el primer emperador de China, quien destruyó todo rastro del sistema educativo, incluso quemando libros y enterrando vivos a los eruditos. En cuanto al famoso Imperio Romano, el emperador Nerón, el emperador romano en la antigüedad, tal vez ningún rey antiguo causó tanta infamia como él. Se cree que asesinó a su madre, provocó el gran incendio que destruyó Roma en el año 64 después de Cristo. E incluso bailó mientras veía arder la ciudad, por lo que a menudo se considera a Nerón un símbolo de la locura. Pero, ¿hasta qué punto estaba loco Nerón en realidad? Para descubrirlo, echaremos un vistazo a la mente de este emperador romano a través de los ojos del profesor Harald Aschauer, un psiquiatra de Viena que ha pasado mucho tiempo investigando y analizando la psicología de Nerón basándose en documentos históricos. Según los cronistas, el emperador Nerón asesinó personalmente a muchos de sus colaboradores más cercanos. Se especula que Nerón supuestamente nació el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo, como Lucio Domicio Aenobarbo, en Antium, cerca de Roma. Lo notable es que Nerón no nació de la forma habitual, de cabeza, sino que nació incluso con los pies por delante, un detalle poderoso cuyo significado aún es debatido por los historiadores. Algunos expertos creen que esto podría suponer un riesgo para la salud mental de Nero, ya que podría haber falta de oxígeno o estrés durante el parto, lo que podría afectar negativamente al desarrollo del sistema nervioso. Si bien no hay evidencia concreta que confirme esto con Nerón, estudiar su infancia y su entorno puede brindar información sobre la mente de un emperador desastroso. En aquella época, cuando solo tenía 2 años, el padre de Nerón, Gnaeus Domitius Aenobarbus, murió de hidropesía, dejando gran parte de su patrimonio a su hijo. Sin embargo, esta herencia no duró mucho cuando los bienes de Nerón fueron confiscados por el emperador Calígula, un caso notable de la confrontación entre el poder y los intereses personales en la sociedad romana de aquella época. Finalmente, cuando Nerón cumplió 13 años, recibió el nombre que todos conocían y odiaban. Luego fue adoptado por su madre, Agripina la joven, y su tío paterno, el emperador Claudio, después de la muerte del emperador Calígula, quien fue asesinado y reemplazado por guardias. Agripina, la madre de Nerón, era una mujer feroz e implacable. Con su influencia contribuyó incluso a la muerte de su segundo marido. Esto deja claro que Nerón no solo era el heredero de una familia rica, sino también el heredero de un linaje desarticulado y caótico. Los actos violentos y un estilo de vida conflictivo se convirtieron en parte integral del entorno familiar de Nerón, creando una imagen de alguien nacido en un mundo donde la violencia era la norma. Cuando Nerón tenía solo 17 años, finalmente ascendió al trono como emperador tras la repentina muerte de su tío. La historia de la muerte de los padres es un caso que aún hoy en día es debatido por muchas personas. Algunas fuentes históricas sugieren que Agripina, la madre de Nerón, pudo haber alentado a su marido a comer hongos venenosos, lo que provocó su muerte repentina. Aunque a menudo se representa a Nerón como un emperador cruel y odioso, en realidad gozó de un fuerte apoyo del pueblo y de los funcionarios romanos durante los primeros años de su reinado. Era un líder joven y novato, especialmente aficionado a la música y al arte,
cualidades que el pueblo romano valoraba en sus líderes. A veces incluso se le describe como amistoso. Imagina que eres un adolescente con el poder de gobernar un imperio global. Al principio, Nerón contó con el apoyo del Senado y, sobre todo, del pueblo. Cambió el sistema legal arbitrario de sus predecesores y proporcionó pan y circo para el pueblo romano, como carreras de caballos y gladiadores. Pero detrás de escena, su madre estaba al mando. Con el tiempo, fue perdiendo poco a poco el control de su hijo, que cada vez se sentía más seguro de sí mismo. Cuando ella amenaza con derrocarlo, la dinámica de su relación cambia dramáticamente. Después de solo 2 años en el trono, la bondad parecía haber desaparecido, y Nerón dio órdenes de matar a su madre. Su relación, aunque complicada desde antes, había comenzado a deteriorarse desde hacía tiempo, y finalmente llevó a Nerón a tomar la repentina decisión de eliminar la imagen de su madre de las monedas romanas. Mientras tanto, la madre de Nerón también había perdido el respeto de los consejeros del emperador Nerón. Las razones de esto pueden variar desde disputas familiares hasta historias legendarias sobre por qué Nerón ordenó el asesinato de su madre, pero una de las razones más comunes y aceptadas es que Agripina conspiró para derrocar al emperador Nerón. Por esas oscuras razones, Nerón tomó la sabia, o debería decir inteligente, decisión de vengarse de su madre. Un acto lleno de ironía y crueldad. Nerón no dudó en ordenar que se provocara un accidente no deseado en el barco de su madre, con la esperanza de que se autodestruyera, junto con los barcos que se hundían. Luego, milagrosamente, sobrevivió a ese primer desastre. Pero el destino parecía haber decidido por ella, cuando Nerón ordenó a un asesino que la matara, convirtiendo todo en un plan que parecía un suicidio. Esta vez, no tenía ninguna posibilidad de escapar de su oscuro destino. Nerón, en parte feliz y en parte eufórico, encontró satisfacción al darse cuenta de que la partida de su madre le había traído alegría. Sin embargo, a su alrededor, muchos altos funcionarios y gran parte del público comenzaron a dudar de la vida de Nerón, temiendo que se convirtiera en el próximo objetivo del complot de su madre, Agripina, y viéndolo como un acontecimiento afortunado. Hay relatos de que después de este malvado acto, Nerón sufrió pesadillas y ataques de pánico. No le fue fácil superar todos los incidentes con calma. En los anales de la historia, hay pocas historias tan fascinantes y profundas como la de la desafortunada unión de Nerón y Claudia Octavia. En el auspicioso día del 9 de junio del año 53 después de Cristo, Nerón intercambió votos con Claudia Octavia, marcando el comienzo de un tumultuoso viaje a través del matrimonio. Tácito, el respetado senador e historiador romano, describió a Octavia como una mujer de noble cuna y moral impecable, cuyo principal deseo era honrar y respetar a su marido. Sin embargo, Nerón era diferente de su esposa, Octavia. Su temperamento a menudo se transforma en aburrimiento y enojo ante las diferentes opiniones de su nueva esposa, que entran en profundo conflicto con sus expectativas sobre su pareja. Ocasionalmente, la frustración de Nerón se desbordaba y se manifestaba en arrebatos violentos, incluidos intentos de dañar físicamente a Octavia, intento de estrangulamiento. Sin embargo, quizá el desafío más importante que enfrentó Nerón en su matrimonio fue la incapacidad de Octavia de concebir y darle hijos. Sin descendientes que heredaran su trono, Nerón se encontró en una encrucijada, lidiando con la inminente perspectiva de un futuro incierto para su dinastía imperial. En busca de consuelo y una salida para sus deseos, Nerón se embarcó en aventuras extramatrimoniales, una de las cuales lo involucró con una mujer de espíritu libre llamada Popea Sabina. Cuando Popea quedó embarazada del hijo de Nerón, éste tomó la fatídica decisión de divorciarse de Octavia y casarse con su nueva amante. Juntos, Nerón y Popea orquestaron la expulsión de Octavia del imperio de Nerón,
confiados en que sus acciones recibirían la aprobación generalizada del pueblo romano. Sin embargo, las suposiciones de Nerón resultaron trágicamente erróneas. Para su sorpresa, estalló una ola de disenso público en respuesta al injusto exilio de Octavia. Muchos ciudadanos romanos tenían a Octavia en alta estima y se opusieron firmemente a su expulsión de la corte. Su oposición, marcada por manifestaciones públicas y la exhibición del retrato de Octavia en las calles, tomó a Nerón por sorpresa, lo que le hizo reconsiderar la posibilidad de reconciliarse con su exesposa para apaciguar a las masas. Profundamente temeroso de que su legitimidad como líder dependiera únicamente de su relación con Octavia y su preciado linaje, Nerón se enfrentó a una decisión de enormes consecuencias. Después de mucha deliberación, Nerón decidió tomar la única acción que creía que preservaría su poder. Ordenó la ejecución de Octavia. Esperaba que esta drástica medida sembrara el miedo y fortaleciera su liderazgo ante los ojos del pueblo. Octavia fue ejecutada según el tradicional ritual romano de suicidio, el 8 de junio del año 62 después de Cristo. Surgieron rumores sobre la participación de Nerón en los asesinatos de Octavia y Popea Sabina, y algunos afirmaron que él era directamente culpable en medio de acalorados debates. Surgieron informes contradictorios que sugerían que Popea podría haber sucumbido a complicaciones durante el parto o a una enfermedad durante el embarazo. Sin embargo, una cosa queda clara. El alma de Nerón lleva las cicatrices de sus tumultuosas relaciones, y también es posible que sufriera un trastorno de control de la ira o que estuviera bajo la influencia del alcohol. Después de la muerte de Octavia, Nerón, según Dion Casio, el eminente historiador, cayó en un estado de profunda melancolía. Para aliviar su dolor, Nerón busca consuelo de una manera perturbadora, capturando deliberadamente a un niño que tiene un sorprendente parecido con Popea y tratándolo como si fuera su esposa fallecida. Fue una tarde fatídica, el 18 de julio del año 64 después de Cristo, cuando el infame incendio que marcaría la historia de Roma comenzó su camino de destrucción. El incendio se inició primero en las laderas del Monte Aventino, una de las 7 colinas sobre las que se construyó Roma, con vistas a la grandeza del Circo Máximo. Durante casi 6 días, el infierno se descontroló hasta que finalmente se recuperó, para luego continuar durante otros 3 días. En total, durante casi 9 días, 2/3 de Roma quedaron envueltos en brutales llamas, y aproximadamente el 70% de la ciudad quedó en ruinas. Casas, templos, mercados, todo convertido en cenizas y escombros ante la furia de la naturaleza. En el momento del desastre, Nerón estaba ausente de Roma, escondido en su villa de Antium, a unas 35 millas de la capital, aunque se apresuró a regresar cuando escuchó la noticia. A su regreso, Nerón abrió inmediatamente su palacio a los desplazados de Roma, proporcionando refugio y comida a aquellos que lo necesitaban con extrema necesidad. Ansioso por comenzar la ardua tarea de reconstruir la ciudad, Nerón se embarcó rápidamente en un plan de reconstrucción, un esfuerzo que convenientemente incluía la construcción de un gran palacio para él mismo, apropiadamente llamado Domus Aurea, o Casa Dorada. Este enorme edificio acabaría ocupando casi 1/3 de la superficie de Roma. La construcción del nuevo palacio de Nerón provocó especulaciones entre los ciudadanos de Roma, alimentando rumores de que el propio Nerón había orquestado el gran incendio de 65 Roma, un astuto plan para liberar tierras para construir el palacio de sus sueños y al mismo tiempo presentarse como un líder benévolo al brindar ayuda a su pueblo cuando la necesitaban. A pesar de haber conseguido el palacio de sus sueños, la imagen pública de Nerón quedó irreparablemente dañada, a medida que los rumores de sus crímenes se extendieron como reguero de pólvora, empañando su reputación sin posibilidad de reparación. Sin embargo,
Los documentos históricos ofrecen relatos contradictorios sobre la participación de Nerón en el incendio. Algunos han afirmado que el propio Nerón incitó el incendio, mientras que otros descartan tales afirmaciones como conjeturas sin fundamento. Sin embargo, las tendencias artísticas y teatrales de Nerón han dado lugar a especulaciones sobre su potencial criminal. Las actuaciones artísticas públicas de Nerón, como su primera actuación en Nápoles poco antes de que estallara el incendio, han alimentado la especulación sobre una conexión entre sus actividades artísticas y el catastrófico acontecimiento. La correlación entre los esfuerzos artísticos de Nerón y el momento del incendio ha llevado a muchos a cuestionar su cordura, y algunos sugieren que sus ambiciones artísticas pueden haber desembocado en locura, culminando en el acto del incendio. Las secuelas del gran incendio marcaron el comienzo de la caída de Nerón. Los exorbitantes costes que supuso la reconstrucción de Roma exigieron una devaluación del 10% de la moneda imperial, lo que exacerbó aún más la tensión económica sobre la población. Al mismo tiempo, estallaron disturbios en las provincias de Roma y estallaron revueltas en Judea y Britania, desestabilizando aún más el gobierno de Nerón. La paranoia se apodera de Nerón cuando sospecha que conspiradores de alto rango en el Senado están conspirando para asesinarlo, lo que lo impulsa a tomar medidas drásticas para eliminar las amenazas percibidas para su reinado. Ante la creciente agitación dentro de las fronteras de Roma, Nerón inició una prolongada estancia en Grecia, que duró 15 meses. Fue allí donde culminó su pasión por las artes, sumergiéndose en la música, los deportes y las representaciones teatrales. Sin embargo, incluso en medio del esplendor de la cultura griega, el poder de Nerón continuó disminuyendo, mientras murmullos de descontento resonaban por todo el imperio. Cuando Nerón regresó a Roma en el año 68 después de Cristo, encontró una ciudad aún más agitada, ausente de decisiones militares y completamente indiferente a los levantamientos urgentes en la Galia, así como a las crecientes tensiones en África y España. Nerón se encontró cada vez más aislado. Cuando las tensiones llegaron a un punto crítico, el Senado tomó una medida decisiva y declaró a Nerón enemigo del pueblo. Con el tiempo, el reinado de Nerón como emperador pareció desmoronarse ante sus ojos, a medida que el mundo que una vez dirigió comenzó a encogerse a su alrededor. Muchos creen que Nerón fue el cerebro detrás del gran incendio de Roma, así como del asesinato de su madre y su primera esposa. Ahora surgen nuevos rumores sobre su participación en la muerte de su segunda esposa. Con la ciudad completamente vuelta contra él, Nerón trató de evadir su captura y ejecución. Ante el inminente arresto y condena, Nerón eligió su curso de acción preferido: la violencia. El 9 de junio del año 68 después de Cristo, a la edad de 30 años, Nerón se quitó la vida. Después de la muerte de Nerón, el Imperio Romano cayó en uno de sus períodos más turbulentos. Fue un período de completo caos, marcado por una rápida sucesión de emperadores, cada uno de los cuales murió antes de poder promulgar cambios significativos. Este período caótico se conoce como el Año de los 4 emperadores. Tácito la describió vívidamente como una época llena de desastres. Incluso en paz, está llena de terrores. Con la muerte de Nerón, Roma cayó en un vacío de poder, lo que provocó una serie de intrigas políticas y un derramamiento de sangre frenético. La rápida sucesión de emperadores, cada uno compitiendo por la supremacía, sumió al imperio en un estado de inestabilidad permanente. El deseo de estabilidad en medio del caos se hizo evidente cuando el pueblo romano lidió con la caída del reinado de Nerón. Sin embargo, en medio del caos surgieron destellos de esperanza, a medida que líderes resilientes buscaban restablecer el orden y la estabilidad en el imperio fracturado. De las cenizas de la tiranía de Nerón
surgió una nueva era de gobierno, definida por la resiliencia y la reforma. Después de la muerte de Nerón, Roma se encontró en una encrucijada, lista para redefinir su identidad y trazar un nuevo rumbo hacia adelante. Cuando el polvo se asentó y los ecos del reinado de Nerón se desvanecieron de la memoria, Roma se embarcó en un viaje de renovación y reinvención. El legado de tiranía de Nerón se considera una historia de advertencia, un recordatorio de los peligros de la ambición desenfrenada y la tiranía. Sin embargo, también actuó como catalizador del cambio, despertando un ferviente deseo de reforma y renovación en los corazones del pueblo de Roma. En los anales de la historia, el reinado de Nerón es un testimonio de la fragilidad del poder y de los peligros del gobierno absoluto. Pero también sirve como un conmovedor recordatorio de la resiliencia del espíritu humano y la búsqueda constante de la libertad y la justicia. A medida que Roma superó las caóticas consecuencias del reinado de Nerón, emergió más fuerte y más resistente, lista para abrazar una nueva era de prosperidad e iluminación. Eso es todo. Deja tus comentarios a continuación. Gracias por ver el video, dale me gusta y suscríbete al canal para ver los próximos videos.